Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Espero que estén teniendo un día precioso y bendecido y que el contenido de hoy pueda bendecir tu vida bastante. Hoy voy a estar tocando un tema sobre tentación y prueba. Y estoy segura que cada uno de nosotros hemos pasado por una tentación, estamos pasando por una tentación o pasaremos por una tentación. Es un tema que el Señor puso en mi corazón tocarlo porque es una realidad, no es algo que podamos tapar, ¿verdad? El sol con un dedo y mucho menos nosotros los cristianos. Muchas personas piensan que el hecho de nosotros seguir a Cristo tenemos una vida perfecta y color de rosa y no es así. La misma palabra nos dice que vamos a pasar por muchas tribulaciones. Voy a comenzar por tentación, luego voy a tocar el tema de prueba. Si todo se hace muy largo en un video, pues lo voy a dividir en 2 videos. Si no, pues se hace todo en un video. Vamos a ver qué tal fluye el tema. La tentación, no sé qué es para ustedes, pero para la tentación definirla es un plan de Satanás, un plan del enemigo, ¿verdad? Un plan de tinieblas que lo que hace es buscar la manera de destruirte, de sacarte de los caminos del Señor, de desenfocarte, de apartarte del camino eterno. Y básicamente el plan del enemigo siempre ha sido destruir. En Santiago 1:13 al 15 nos dice la misma palabra que el Señor, nuestro Dios, no tienta con mal a nadie. Y he escuchado muchas personas decir que Dios te está tentando para probar tu fe. Dios te puede probar, pero Dios no tienta a nadie. Dios no va a utilizar la tentación en contra de sus hijos. Más bien la tentación viene cuando nosotros somos seducidos por nuestros propios deseos, quizás por algo que tú estuviste haciendo en tu vida pasada antes de dar el paso de fe, algo que tú sientes que te hace débil y que carnalmente te llama la atención. Frente a la tentación tenemos opciones y es enfrentarla con la misma palabra del Señor, así como hizo Jesucristo en aquellos días en el desierto cuando enfrentó a Satanás con la misma palabra de Dios, y también huir de Satanás como dice la misma Biblia. Y aunque podamos pensar que la tentación y la prueba se asemejan porque de igual manera sufrimos en una o la otra, no es lo mismo, porque la tentación está de nuestra opción aceptarla o no aceptarla. Está en nuestro propio libre albedrío de decir, pues me como la fruta y acepto lo que me está ofreciendo el enemigo en el plato, así como pasó con Eva. O decido obedecer al Señor y seguir en mi caminar cristiano. La palabra de Dios nos refuerza de promesas que cuando nosotros le creemos a Él, todo obra para nuestro bien y que Él nos da la fortaleza, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tú confías que Dios es tu pilar, que Dios es tu todo, que Dios es el primero en tu vida y que Dios anda contigo de la mano, no importa la tentación que tú estés enfrentando, si tú te agarras de Él y de sus promesas, tú vas a vencer. Mas, sin embargo, la diferencia de la tentación a la prueba es algo mandatorio que todos tenemos que pasar en algún momento dado para pasar al próximo nivel de gloria. Es como el maestro y el estudiante. El maestro tiene que probar al estudiante con una prueba, valga la redundancia, o examen, para ver su nivel de desarrollo, ¿verdad? De educativo en este caso, y de esa manera si el estudiante reprueba pues se queda ahí, y si pasa la prueba pues va a pasar al próximo grado. Y yo digo que es lo mismo el Señor cuando permite que pruebas vengan a nuestra vida, es para con el motivo de hacernos crecer espiritualmente y probar otros niveles de gloria que Él tiene para nosotros, no porque nos merecemos la gloria, porque la gloria y honra es solamente para Dios, sino que probamos el nivel de gloria que es en Él. Probamos niveles espirituales que tú y yo no pensamos que somos capaces de llegar, pero si deseamos crecer más en su palabra, si deseamos crecer más en el propósito para el cual hemos sido llamados todos, podemos vencer, podemos pasar tentaciones y podemos pasar las pruebas. Este tema es muy interesante tanto para el creyente que lleva años en este caminar como para el nuevo creyente que quizás piensa
que venir a los pies de Cristo va a ser color de rosa, no va a tener problemas, no se le va a ponchar la llanta, no va a apagarse el carro, no va a pasar enfermedades, porque muchas personas piensan de esa manera. Formas de ser tentados: primero, satisfacer la carne. La carne nos lleva a muerte, la carne nos lleva a pecado, la carne no quiere agradar al espíritu. Uno de los deseos carnales puede ser el fumar, emborracharte, ver pornografía, puede ser infiel, puede ser criticar, puede ser envidia, puede ser aborrecer a nuestro hermano, puede ser juegos de la suerte o juegos del azar, puede ser probar a Dios. Estamos siendo tentados en probar la soberanía de Dios. Quizás puede ser tentados a mentir en todo tiempo y creerte tu propia mentira. Puede ser tentado a no ir a la iglesia, puede ser tentado a no leer la Biblia, puede ser tentado a estar en redes sociales en vez de tener tiempo con Dios. Y nosotros tenemos que pensar también en nuestro alrededor. Por ejemplo, formas de ser tentado también viene por regodearnos o pasar tiempo con personas que pensamos que están en nuestro círculo social, nuestro círculo de amigos, pero que la realidad es que se oponen a Dios, que se oponen a las cosas que nos encaminan a la verdad. Quizás puedes estar tú evangelizando en este círculo social con personas que no son creyentes, que no comparten tu fe, pero si no es así y ellos te están llevando atrás, a dar 3 pasos atrás, pues eso no está bien y tenemos que aprender a identificar este tipo de personas que quizás en nuestro alrededor son tóxicas y darle como que espacio y empieza a orar por esas personas también. Vamos a ir a Mateo 4 y vamos a repasar la tentación de Jesucristo cuando estuvo en el desierto. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En este tiempo el diablo se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús le dijo: «No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios». Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Jesucristo, en medio de ese hambre, y sabiendo, ¿verdad?, que Él es poderoso, que Él podía convertir lo que fuera en pan, Él sabía que era justo y necesario lo que estaba pasando y era justo y necesario obedecer al Padre y no dejarse llevar por lo que el diablo le estaba diciendo, por más bonito que sonara. Si eres hijo de Dios, Él sabía quién era Él, si Él sabía que Él tenía el poder de hacerlo, que se conviertan estas piedras en pan. Y Jesús, en su perfección, en su sabiduría, porque Él les responde con algo tan sabio. Las Escrituras dicen, ya había algo escrito que dicen, no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio. Deuteronomio nos dice que no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y por eso es que Jesús utiliza la misma palabra de Dios para enfrentar la tentación. Lucas 4:13 nos indica que hubo, parece que más tentaciones a Jesús, pero que no fueron identificadas o registradas en la Biblia. Por lo que nosotros siempre nos basamos en la tentación de Jesucristo en el desierto y entre otras cosas que les voy a mencionar, pero la realidad es que quizás en su vida sí hubo muchas más ocasiones en las que Él estuvo involucrado en tentaciones únicamente que no fueron registradas bíblicamente. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Quiere decir que hubo otra ocasión en la que él se involucró a tentar a Jesucristo. Por ejemplo, otra de las veces que vemos que Jesucristo fue tentado, y esta vez no fue directamente por Satanás como en esta ocasión en el desierto, sino que fue a través de otra persona que era muy cercano a él, mas sin embargo fue utilizada por el enemigo para que esto sucediera. Vamos a Mateo 16, 21 al 23. Dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Aquí Jesús nos está, ¿verdad?, relatando lo que va a suceder con él
en la cruz, lo que él iba a sufrir. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y si nos vamos a la traducción Reina Valera 1960, me encantan las dos versiones. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente y también Reina Valera 1960 para irnos a lo más cercano a la traducción real. Dice: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Es interesante y podemos entender el deseo de Pedro de que absolutamente no sufriera a Jesucristo. Porque según Jesucristo, lo que está relatando y lo que ya venía en las profecías, Jesús iba a sufrir, Jesús sufrió un montón. Y en ese momento Pedro le dijo: ten compasión de ti, o sea, no te dejes hacer eso, no sufras. Tú tienes el poder de cambiar las cosas, tu Padre tiene el poder de hacer las cosas diferentes, de que no sufras. Mas sin embargo, esa era la voluntad de Dios, ese era el plan que tenía que suceder. Otra vez Jesús muestra sabiduría en cuanto a esto. Quítate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y es que esto era tan necesario que sucediera por muchísimas razones. Vamos a Hebreos 4:15, que nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Era necesario que aconteciera para conocer él de cerca lo que nosotros como humanos en nuestra carne, en nuestra humanidad podemos pasar, podemos sufrir, a lo que nosotros nos estamos enfrentando. Y así él compadecerse de nosotros, no compadecerse en el sentido de que nos acepte lo que hagamos, que nos acepte pecando. Eso no es lo que nos quiere decir, sino que se puede compadecer en cuanto nosotros estamos sufriendo, clamando en oración: Padre, libérame de esta tentación, porque Él sabe que ha pasado por lo mismo y sabe el sufrimiento que nos causa a nosotros. No podemos descartar que Él estaba sufriendo en el desierto. No podemos descartar que esa hambre que Él tenía, ese dolor en su estómago de hambre, pudo haberlo hecho pensar quizás: me comería unos pancitos, pero la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad del Señor, porque no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Cuando nos dice que Él vivió la tentación según nuestra semejanza, pero sin pecado, o sea, que quiere decir que no pecó, no aceptó ninguna tentación, sino que la rechazó. Esto nos muestra a nosotros un gran ejemplo de que como Él venció, nosotros también podemos vencer en el nombre de Jesús, en su fortaleza, en la fortaleza que Él nos puede dar y no en nuestras propias fuerzas. Por eso es bien importante agarrarnos de Él y orar sin cesar en todo tiempo por lo que estemos pasando en nuestra actualidad. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él va a ir tras de ti. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Una de las grandes diferencias que podemos ver en lo que es tentación y lo que es prueba es el hecho de que la tentación nos hace pecar y el pecado nos lleva a muerte, más la prueba nos hace superarnos e irnos a niveles de gloria que nos llevan a eternidad. Una de las formas de vencer la tentación es saturando nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro conocimiento, nuestra mente en la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo es la palabra de Dios, es tu Biblia, la Biblia es tu espada, la Biblia es tu escudo, la Biblia es con lo que tú vas a enfrentar a Satanás. Conociéndolo a Él es la única manera de tú saber
cómo debes de enfrentar cada situación en tu vida. Quiero que vayan conmigo a Efesios 6. Voy a leer del 16 al 18 y quiero que subrayen esto en su Biblia porque es súper importante. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y la fe viene por el oír de su palabra. Recuerden esto, el oír de su palabra. Y la palabra es la palabra de Dios, ¿verdad? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con tu fe, como dice el corito, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dices a esa montaña, muévete, esa montaña se va a mover. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Voy a ir a varios versos más para entonces terminar con la parte de la tentación, porque quiero que con la misma palabra de Dios ustedes entiendan lo que estamos hablando y no con lo que yo les pueda estar diciendo. Es que es tan importante reforzarnos de lo que dice la palabra y no dejarnos llevar por lo que siempre el predicador está hablando, sino corroborar todo lo que estamos, ¿verdad? Escuchando con la misma palabra del Señor. Nuestro verso clave, ¿verdad? En Santiago 1, 12 al 13 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiere decir que si tú has decidido obedecer a Dios en medio de una tentación y agradar al Espíritu, tú vas a recibir corona de vida. Es tu promesa, márcalo ahí, es promesa de Dios para ti. A los que le aman a Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si piensas que estás pasando por una situación de tentación, que te sientes solo, que sientes que ya no puedes más, mira cómo Dios es fiel. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Recibe esta palabra de parte de Dios, de que Él es fiel y justo con sus hijos. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mi intención con darle todos estos versículos al final es que hagas de esto tu estudio bíblico, que tomes notas, que vayas y leas y profundices más en el Espíritu Santo, que te lleve a dar otro entendimiento, que te lleve a conocer más de su palabra y con esto poder vencer la tentación. Que el diablo no tome control sobre ti, porque tú eres hijo de Dios y nosotros como hijos de Dios tenemos la soberanía de Él sobre nosotros y con eso somos vencedores en el nombre de Jesús.